Argentina, una tierra rica en recursos naturales, cultura vibrante y con una historia marcada por grandes promesas de prosperidad. Pero, ¿por qué, entonces, seguimos viendo el mismo ciclo de inflación, pobreza y crisis económicas una y otra vez? ¿Es que Argentina está condenada al fracaso? Hoy vamos a hablar del plan económico de Javier Milei, el actual presidente que promete romper con el pasado, pero que también enfrenta enormes desafíos. Vamos a analizar si sus propuestas pueden realmente salvar a la Argentina o si estamos destinados a repetir los mismos errores históricos que nos han traído hasta este punto. ¿Es la dolarización la solución? ¿Qué papel juega el Estado en nuestra economía? Acompáñame mientras desentrañamos las claves de la economía argentina actual y descubrimos si, finalmente, hay una salida o si estamos atrapados en un ciclo sin fin. Vamos a sumergirnos en la economía argentina actual. Para entender dónde estamos parados hoy, debemos hablar de los problemas que están marcando la vida diaria de millones de argentinos. La inflación, la pobreza y la crisis del empleo. Pero no quiero que esto suene como un triste informe de las noticias. Vamos a verlo de manera clara y entretenida, porque esta realidad no solo es económica, es casi un thriller político-económico que parece no tener fin. Primero, hablemos del enemigo número uno de la economía argentina, la inflación descontrolada. La inflación en Argentina en 2024 hectáreas rondado cifras que son de ciencia ficción para muchos países. Más del 100% anual. Es como si los precios subieran cada vez que parpadeamos. ¿Qué significa esto para la gente común? Significa que ese sueldo que recibís a principio de mes, vale la mitad o menos cuando llegas al final del mes. Es como una carrera donde corres contra tu propio dinero, y siempre vas perdiendo. Este fenómeno no es nuevo, es un problema estructural que ha afectado a Argentina por décadas, pero ha alcanzado niveles insostenibles. Esta inflación crónica no es casualidad, es el resultado de una política monetaria históricamente mala, donde el Banco Central no ha podido dejar de emitir pesos para cubrir un déficit fiscal desbordado. En palabras simples, el Estado ha gastado más de lo que genera, y la solución inmediata ha sido imprimir más dinero, lo cual es como apagar un incendio con nafta. Este exceso de pesos en circulación, en una economía que no está produciendo lo suficiente, dispara los precios. Acompañando a la inflación está el aumento de la pobreza. Más del 40% de los argentinos están bajo la línea de pobreza. Estamos hablando de que casi la mitad del país lucha día a día por cubrir necesidades básicas como la comida, la vivienda y la salud. Esto no es solo un problema económico, sino también social y moral. Y es que, si bien la Argentina ha sido una potencia agrícola y tiene los recursos naturales para ser una de las economías más fuertes del mundo, su gente sufre como si estuviéramos en una nación subdesarrollada. Por último, está el déficit fiscal y la deuda pública. Aquí es donde las cosas se ponen aún más complicadas. El déficit fiscal es básicamente cuando el gobierno gasta más de lo que recauda. ¿La solución? Deuda. Pero claro, llega un punto donde esa deuda se convierte en una bola de nieve que crece, y ya no podés pagar ni los intereses. Argentina ha estado en esta trampa durante décadas, y ahora mismo, es casi imposible pensar en una recuperación sin hacer cambios radicales. Argentina ha vivido por encima de sus posibilidades, y ahora estamos pagando el precio. Sin reformas serias, esta deuda seguirá siendo una carga para futuras generaciones. Aquí es donde entra en escena Javier Milei. Su plan promete romper con este ciclo de fracaso. Pero, ¿es su enfoque de reducción del gasto público y su propuesta de dolarización una solución viable o solo otra apuesta arriesgada? Ahora que hemos visto cómo la economía argentina está en un punto crítico, es hora de hablar sobre el plan económico de Javier Milei, el hombre que promete cambiar todo de raíz. Uno de los pilares fundamentales de Milei es la eliminación del déficit fiscal. Pero Milei lleva esto al extremo. Su visión es que el Estado debe funcionar como una familia responsable que no gasta más de lo que gana. Para lograrlo, su primera medida es recortar drásticamente el gasto público. El punto más polémico de Milei es su propuesta de dolarización. En pocas palabras,
Esto significa que Argentina abandonaría su moneda, el peso, y adoptaría el dólar como su divisa oficial. Si no podés imprimir más pesos, entonces no podés generar inflación, ¿verdad? Milei también ha propuesto una simplificación drástica del sistema tributario. Busca eliminar muchos de los impuestos que considera asfixiantes para la productividad y reemplazarlos por un sistema más simple, con tasas impositivas bajas para incentivar la inversión y el consumo. Su argumento es que al reducir la carga fiscal, las empresas y los emprendedores tendrán más incentivos para generar empleo y mover la economía. Simplificar el sistema tributario es una excelente idea, pero eliminar impuestos no es suficiente para generar crecimiento si no se acompaña de políticas productivas. Argentina necesita mucho más que solo reducir impuestos, necesita un plan integral para fomentar la inversión en sectores estratégicos, mejorar la infraestructura y, sobre todo, elevar el nivel educativo para que los argentinos puedan competir en una economía globalizada. Milei ve al Estado como un actor ineficiente, y su plan implica privatizar la mayoría de las empresas públicas que, según él, solo generan pérdidas. Cree que el sector privado puede gestionar estos recursos de manera más eficiente y, al mismo tiempo, reducir la carga sobre el presupuesto público. La pregunta que sigue es, ¿por qué Argentina parece estar atrapada en un ciclo sin fin de crisis y reformas que nunca llegan a solucionarlo? En el próximo punto, vamos a explorar los factores históricos y estructurales que han condenado a Argentina al fracaso repetido, y si hay alguna forma de romper este ciclo. Argentina ha sido una de las economías más inestables del mundo. Desde mediados del siglo XX, ha pasado por innumerables crisis económicas que siguen un patrón casi cíclico. Expansión económica seguida de inflación, colapso y devaluación. Uno de los momentos más icónicos fue la crisis de 2001, cuando el país se hundió en una de las peores depresiones de su historia. Con el famoso corralito que dejó a los argentinos sin acceso a sus ahorros. Pero esta no fue la primera crisis, ni sería la última. Un factor que ha sido devastador para Argentina es la corrupción sistémica y la mala gestión del Estado. A lo largo de décadas, muchos gobiernos han sido acusados de malversación de fondos, clientelismo y la creación de estructuras públicas ineficaces que solo sirven para sostener a un sector político en lugar de beneficiar a la población. Finalmente, no podemos hablar del fracaso económico argentino sin mencionar la influencia del populismo político. Desde Perón en los años 40, Argentina ha sido un país donde las políticas populistas han calado profundamente en la sociedad. Promesas de subsidios, sueldos altos y beneficios sin respaldo financiero han sido comunes en la historia argentina. El problema es que estas políticas, si bien son atractivas en el corto plazo, terminan por desestabilizar las finanzas del país. Cada vez que un gobierno populista sube al poder, tiende a aumentar el gasto público para ganar apoyo popular, pero lo hace a costa de la estabilidad económica. Estas medidas aumentan el déficit fiscal y la inflación, creando crisis a futuro que, paradójicamente, los siguientes gobiernos intentan resolver con más populismo.